Biblia, vamos a leer el Salmo 121. Fíjense, toda persona atraviesa por situaciones difíciles y los cristianos no estamos exentos de ello. Porque muchas personas piensan, si soy cristiano no debía pasarme tal o cual situación, pero eso no está planteado en la palabra de Dios. Parece que el salmista aquí en el Salmo 121 estaba atravesando por una situación de la que muchas veces nosotros también atravesamos, una situación difícil. Y este salmo es de los salmos más importantes que ha habido siempre. Es decir, aún en la antigüedad, ellos, como tenían que peregrinar por lo menos 2 o 3 veces al año, ir al templo, los judíos, porque en la ley lo decía que debían ir al templo y lo hacían 2 o 3 veces al año a celebrar fiesta. Habían muchos salmistas que componían canciones para que el camino fuera más suave. Y este era uno de los salmos que más se usaba en esa peregrinar, porque se iban por grupos, se iban como cuando Jesús fue llevado al templo, por esa misma costumbre. Y este salmo era uno de los salmos que estaba en la boca de muchos hombres, de mujeres, por muchas generaciones. Y aún hoy todavía para nosotros debe ser de bendición. Yo le agrego, le añado que este salmo es para resucitar muertos. Si ponemos atención en el contenido, en la declaración que hace el salmista, y vamos a leerlo en esta mañana. El salmista empieza diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a titular el mensaje: solamente en Dios está nuestra protección. Ustedes saben que los seres humanos siempre andan buscando estar resguardados, estar protegidos en todos los sentidos. La salud, la economía, todo el mundo desea tener seguridad. Y generalmente ese es el empeño que tiene. Pero vamos a ver con este salmo que solamente en Dios está nuestra protección. Y que fuera de Él no hay absolutamente ninguna protección. Si fuera de Él lo que estamos es desprotegidos. No importa dónde tú te encuentres, no importa cómo tú te sientas resguardado, fuera de Él no hay protección. Y el salmista empieza con esa declaración diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Fíjense, en la antigüedad, o por lo menos ellos, el salmista propiamente como judíos que era, tenía la experiencia o conocía la experiencia que habían tenido los hombres de Dios, como Abraham. Por ejemplo, Abraham tuvo una experiencia con Dios en el monte Moriah, cuando Dios le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac. Abraham subió al monte Moriah. Entonces el salmista tiene como este punto de referencia. Pero no solamente la experiencia de Abraham, sino la experiencia que había tenido el pueblo de Israel también cuando Dios invita a todo el pueblo a subir al monte Sinaí. No solamente a Moisés,
si ustedes revisan bien, Dios invita a toda la comunidad. Dios invita a todo el pueblo a que suba al monte. Y cuando ellos llegan a la falda del monte, se resisten. El pueblo le dice a Moisés, no, sube tú, porque ellos se descalificaron. Y yo digo, por eso yo siempre digo, no se descalifique, hermano. Cierto, si usted siente que vas a morir en la presencia de Dios, usted no va a querer acercarse. Y a veces hay muchos hermanos que no les gusta como acercarse mucho a Dios. Y siempre están pidiendo oración, porque no quiero acercarme mucho. Bueno, pues Moisés sí subió. Ahora, no era que el pueblo estaba equivocado, porque el pueblo, Dios entonces le dijo a Moisés, mira, muy bien hicieron con no subir, ¿verdad? Porque no es fácil darle la cara a Dios. Ahí es que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Otra experiencia que tuvieron ellos, y el salmista está plasmando esta poesía, es decir, este cántico en la experiencia vivida. Fíjense, hay muchos hermanos que quieren vivir una vida no relacionada con Dios, no relacionada con el Evangelio, pero eso no puede ser. Nuestra vida tiene que estar plagada de las cosas que Dios hace con nosotros. No puede ser que yo tenga una historia fuera del ámbito que Dios ha diseñado. Por eso algunos hermanos dicen, pero Lima siempre está con los mismos cuentos. Pero es que si no hay cuento, entonces no hay historia. No hay historia con Dios. No hay cercanía con Dios. No hay experiencia con Dios. Y el salmista está haciendo eso. ¿Qué hace el salmista? Está recordando, alzaré mis ojos a los montes. Es decir, de lo que él sabía, lo que él conocía. Porque también hubo otra experiencia en el monte Carmelo. Y esto fue cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal para que se revelara quién era Dios, si era Baal o era Jehová. Y el profeta Elías, es decir, como él pensó, él solo desafió a los profetas de Baal. Y la Biblia dice que Baal tenía 900 y pico de profetas. 900 y pico de profetas y Elías estaba solo. Él no sabía que habían 7,000 rodillas, parece de cristianos que no salían al escenario. Pero él le dice a Dios, y yo solo he quedado. Ahí es otra experiencia que tiene el salmista para plasmar lo que ha dicho. Pero fíjense, cuando él está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, él no está diciendo que su socorro viene de los montes. ¿Verdad que no? Él está diciendo que su socorro viene de los montes. Si ustedes leen, si ponemos atención, profundizamos en la declaración del salmista, él está diciendo, mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Está diciendo, no es del monte que viene mi socorro, porque seguro que habían muchos que ya lo que adoraban eran los montes, como ocurre. Igual que cuando Dios le dio la serpiente a Moisés, ya muchos lo que estaban era adorando la serpiente, ya muchos lo que estaban era viendo los montes, pero el salmista estaba conectado con Dios y él sí menciona los montes y aquí está doctrinando al pueblo diciéndole, pero mi socorro viene de Jehová. Lo que está diciendo, mi socorro viene del Creador, no de la creación. Y ustedes ven que muchas personas se limitan a adorar la creación. Se quedan adorando la creación, pero ese no es el propósito. Fíjense, en el Salmo 34:5, la declaración que nos da la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y fíjense que el salmista no está diciendo, cuando él dice que alzaré mis ojos a los montes, pero él está diciendo, donde Dios se ha manifestado, pero no es el monte en sí, sino quien se reveló en el monte, Dios. Y el Salmo 34:5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros miramos a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir en tiniebla? ¿Vamos a seguir en oscuridad? ¿Vamos a seguir sin conocimiento? No, si nosotros alzamos
nuestra mirada al cielo, a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser alumbrados. Y alumbrado quiere decir que vamos a tener el conocimiento correcto. No vamos a ser cristianos que estamos sin conocimiento y sin saber qué es lo que Dios quiere. Pero no solamente vamos a recibir conocimiento, sino que vamos a recibir valentía. Vamos a recibir la energía. Y eso lo demuestra, un ejemplo de ello es Esteban. Por ejemplo, Esteban, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55, dice que Esteban se enfrentó con los líderes religiosos. Y Esteban fue acorralado hasta ser apedreado. Pero cuando estaba siendo apedreado, oigan, estaba siendo apedreado por el pueblo, dice que levantó los ojos al cielo. ¿Y qué ocurrió? Dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Señor sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué Esteban pudo decir, Padre, no le tome en cuenta este pecado? Tal vez Esteban no sintió ni siquiera la piedra. ¿Ustedes se dan cuenta? No es con nuestra fuerza que podemos enfrentar lo que la vida nos presenta. No es con nuestra fuerza. Los problemas que nos presenta la vida aquí en la tierra, no hay ser humano que pueda enfrentarlo y salir airoso. Se va a desplomar. Fíjense cómo Esteban sí pudo decirle, Padre, no le tome en cuenta este pecado. Pero también tenemos un ejemplo extraordinario y es el ejemplo de Jesús. La palabra de Dios dice en Juan 17:1 que Jesús, habiendo acabado, dice que levantando los ojos al cielo dijo, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mis hermanos, esas palabras fueran nada, fueran sencillas, si no voy a enfrentar la cruz, como Jesús sabía. Cuando Él dice, la hora ha llegado, ¿de qué hora está hablando? Está hablando de que ya sí llegó el momento en el que tengo que enfrentarme a la muerte. Y miren de qué manera el Señor lo dice como nada. Padre, la hora ha llegado, sin temblarle el pulso, sin temblarle la mano. Levantó los ojos al cielo y le expresó al Padre, me voy a enfrentar con la muerte, ¿qué importa? Oye, nosotros, que mira, el negocio está quebrando y me ando cayendo muerto. ¿Qué me pasó? Se me pinchó una goma y no encuentro qué hacer. ¿Ustedes se dan cuenta? No, mis hermanos. Estamos llamados a ser fortalecidos en Dios. En Dios, no en la religión. No es nada de eso. El Señor nos está hablando de que es en Él. Por eso Jesús y Esteban son ejemplos de qué. Son desafíos, porque alguien podría decir, pero eso fue Jesús. Pero ¿y Esteban? ¿Qué recibieron? Firmeza en Dios, seguridad en Dios, confianza en Dios. Y eso es lo que el salmista nos quiere enseñar en cada versículo de este salmo. ¿Qué pasará con nosotros si nosotros hacemos lo mismo? Si nosotros hacemos lo mismo y tenemos el desafío, como dice el Salmo 145, 18. ¿Qué dice el Salmo 145, 18? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces yo lo único que tengo que tener la seguridad, que yo le diga al Señor, Señor, yo quiero invocarte de verdad. Señor, mira, no es de corazón que lo estoy haciendo. ¿Con quién es que usted tiene que pelear? ¿Es con Dios? No, es conmigo, que yo tengo que pelear conmigo, porque estoy dejando que la distracción me ahogue. Estoy dejando que la distracción no sacar un espacio para clamar. ¿Ustedes se dan cuenta? Y sin engañarnos, decir, Señor, yo quiero clamar de corazón, porque esa palabra me da la seguridad que cercano está Jehová a los que le invocan, pero a los que le invocan de veras. Porque si yo vengo al espacio de oración, pero es para cumplir. Y entonces, a veces nos vamos más secos que como venimos.
¿Por qué? Porque no es del corazón. Y ok, nosotros nos vemos aquí, estamos aquí los hermanos. Oye, ese hermano siempre está en todos los cultos de oración. Pero es muy peligroso, hermano, eso. Porque a veces los hermanos que están siempre en todos los cultos de oración es porque siempre están vacíos. Porque tiene que haber alguna ocasión que algo debe llenarse. Algo debe haber esa fuente debe coger algo, ¿verdad? Y pasan cosas, mis hermanos, que no la concebimos. No la concebimos. Decimos, pero ¿cómo es posible? Desgraciadamente tuve esta mañana una experiencia que un hermano me llama de que una persona que participaba de muchas oraciones siempre, venía a los matutinos y todo, y terminó suicidándose. ¿Qué indica eso? Lo mismo, vacío completamente. Y puede pasarme a mí, mis hermanos. No estamos exentos. Ahora el salmista quiere que nosotros conozcamos a Dios en estas dimensiones que vamos a ver. Dios es nuestro socorro. En Dios es que está nuestro socorro. No está en nadie más absolutamente. Solamente de Dios viene nuestro socorro. Pero no solamente nuestro socorro. Él es nuestro creador. Y nosotros tenemos que estar claro en eso para saber que Dios tiene absoluto control sobre todo lo creado. Yo quiero que en este momento usted piense, qué situación qué experiencia usted ha vivido en su vida. De una situación en la que usted ha dicho, bueno, ya hasta aquí llegué. Este es el final. Ya no puedo seguir. O aún ahora mismo podría tener una situación que usted mismo no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarla. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué usted va a hacer? Lo que el salmista nos está diciendo, miren, alza tus ojos hacia Dios. Ahora, muchos hermanos no entienden, dicen, pero es que yo he alzado los ojos hacia Dios, pero es que Dios no me ha resuelto eso. Ajá, pero esa manera de alzar los ojos hacia Dios es, como dijo Jesús, Padre, hágase en mí tu voluntad. Porque lo que pasa es que alzamos los ojos a Dios, pero es para que Dios cumpla mi voluntad. Pero Dios no va a hacer eso. Dios va a cumplir su voluntad. Entonces, si yo aprendo, ok, Señor, este es el cuadro que tengo, ok, me abandono en tus brazos. Fíjense que la experiencia que tuvieron, por ejemplo, el apóstol Pablo en la cárcel, era maravilloso. Estar encadenado. Y este hombre se atreve a decir, estando así, está siempre gozoso. Y nosotros, porque hace un chin de calor, se nos va el gozo. Y este hombre estaba bajo grillete. Pero ustedes se dan cuenta que la vida cristiana debe ser una experiencia de vida entre lo físico y lo espiritual. Porque si solamente me quedo en la parte física, emocional, mire, la cosa se está poniendo caliente cada vez más. Entonces, si no voy haciendo ese traspaso, ok, sí, es verdad, no es negando las situaciones que nosotros vamos a crecer y tener éxito. No, yo acepto la realidad, pero sobre esa realidad está Dios. Y Dios no está durmiendo y lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, nosotros, el salmista es igual que nosotros. Por eso el salmista, sabiendo que es de Dios que viene el socorro, que viene el auxilio, pero en las expresiones de él es como si él también estuviera viviendo esa experiencia de que no hay esperanza. Y él dice, tengo que levantar la vista hacia el cielo, tengo que mirar hacia Dios, porque a veces si no es así nosotros no lo hacemos. No lo hacemos, no sale de nosotros buscar el rostro de Dios. A veces muchas personas no salen de situaciones, de problemas, porque no saben buscar el rostro de Dios. No importa si estoy en bonanza, bien, si estoy en tristeza, si estoy en tribulación, no importa cuál sea la circunstancia que me esté rodeando. También el salmista quiere, fíjense, uno de los ejemplos que nosotros podemos utilizar
para ver esto fue cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Porque Jesús trajo una agenda que el Padre le diseñó. Y Jesús tuvo que ir diciendo las cosas a la medida que el Padre le iba suministrando. Cuando llegó el momento de Jesús decir, yo soy el pan de vida, y él sabía lo que iba a pasar con la mayoría. Porque cuando él dijo esa palabra, yo soy el pan de vida, muchos de sus discípulos tropezaron. Y dice la palabra de Dios que muchos se fueron. Dijeron, este hombre se puso loco, porque ellos no concebían que Jesús se presentara como el pan de vida. Y tropezaron porque ellos tenían el judaísmo como la base fundamental de su fe. Pero esto chocaba con ellos de frente. Y no solamente ellos, sino que Pedro entonces le agrega y le dice, Señor, pero esto es inútil, Señor. Este trabajo es inútil. Esto no vale la pena que sigamos haciendo esto. Mira cómo se van. Porque fueron muchos los que se fueron. Porque ellos tenían sus propios planes. Y así hay mucha gente, viene a la iglesia, observa, ve, no, eso no cuadra conmigo, y se va. ¿Y qué va a resultar? Te quedaste desprovisto porque esto es lo que Dios tiene. Dios ha suplido, esto es lo que ha suplido. Que a ti no te parezca, que a ti no te cuadre, ya ese es tu problema. Así le pasó a este grupo. Digo, ¿cómo? Se está poniendo loco este hombre. Y se fueron. Pero no que ellos se fueron. Pedro también dijo, esto no vale la pena. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El Señor le dijo, bueno, mira, si tú te quieres ir, una de las veces que yo digo que el Señor parece que fue, ¿cómo podríamos decir? Como que el Señor fue, no, Él le dijo, si ustedes, a todito. Porque Él sabía que Pedro se atrevía a decirlo, pero los otros también estaban pensando lo mismo. Y el Señor le dijo, miren, si ustedes se quieren ir, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora Dios no va a cambiar el itinerario. Dios no va a cambiar el programa. Porque a mí no me parezca, porque a mí no me cuadre, porque a mí no me guste. Dios no lo va a cambiar. Entonces, ¿qué Pedro le respondió? Bendito el Señor. Gracias que Pedro entró en cordura y dijo, ¿y para dónde vamos a ir? Dice Pedro. ¿A quién iremos? Si solo en ti hay palabra de vida. Solo en ti. Entonces, yo puedo decir que a veces decíamos en una reunión que teníamos, una hermana decía, óyeme, tenemos que tratar de que muchos hermanos a veces no quieren asumir responsabilidad en la iglesia porque no les gustan los problemas. Pero eso no es de cristiano. El cristiano que no le gustan los problemas está un poco raro, porque mire, casi para 50 años que yo voy, miren, y bendito el Señor, gracias al Señor, porque jamás vamos a desistir por problemas, ni por ninguna situación, aún frente a la muerte, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor. Si el Señor se hubiera puesto a ver los problemas que iba a enfrentar, hubiera descendido. Y Él era rey, con ángeles, querubines, serafines en el cielo. Pero yo que estoy en la posilga, ¿cuál es el problema? Él sí dejó su trono y dejó su gloria. Pero yo ¿qué tengo que dejar? Si yo estoy en la posilga, nací en la posilga y soy de la posilga. ¿Cuál es el problema? Yo no me ensucio con él, pero sucio estoy ya. No es que me voy a ensuciar. Es que ya estoy sucio. Lo que el Señor me quiere limpiar. Entonces, mi hermano, esos son espectáculos que da la gente porque se dejan guiar de lo que piensan. A mí no me parece. Sí, a ti no te parece, pero ponte a leer la Biblia, a ver si no te va a cuadrar. Entonces, mis hermanos, Dios es nuestro creador. Y Dios, como creador, es quien nos conoce. Y sabe todas las cosas de nosotros mismos, de todas las personas. Hay cosas de la creación de Dios que nosotros podemos apreciar, podemos ver. Eso se conoce en la teología como la revelación general. Y con la revelación general, Dios le demanda al hombre. Eso está en Romanos capítulo 2.
con la revelación general, aún con esa Dios le demanda al hombre, sí, tú sabes que yo estoy aquí, tú sabes que yo hice todas las cosas, porque el hombre se quiere hacer el tonto de que no existe Dios, que eso fue la casualidad, pero son cosas más difíciles de creer en la casualidad. Pero también está la revelación especial, y para nosotros tener, si no nos convencemos con la revelación general, que es la creación, no vamos a dar el paso para creer en la revelación especial. Y ustedes saben cuál es la revelación especial: la vida de Cristo. La vida de Cristo. Así, la revelación general muestra todas esas calamidades y todas esas situaciones que son insoportables, que el ser humano no puede con ellas, eso es cierto. Ahora hay una revelación especial, y el Señor la tiene, se puede llamar especial porque está como a un escalón más arriba. ¿Por qué? Porque es para lo que le interese. Hay muchos que ni siquiera se interesan en la general. No, es más, yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que hay estrellas, porque anda siempre mirando para abajo. Es decir, el universo no existe, no existe la creación. Bueno, eso hay muchos que dicen. Todo lo que me han dicho a mí, no, ellos no hay ningún Dios. Yo nunca le he rechazado esa posición. Siempre lo que me han dicho a mí que no hay Dios, le digo, no, tú no te has equivocado, tú tienes razón. ¿Cómo? Pero tú eres, digo soy yo el creyente, no eres tú. Los muertos no conocen a Dios. Entonces yo voy a esperar que diga que sí, que hay Dios, si está muerto. La Biblia lo dice, muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que muestra cuando una gente dice que no hay Dios. Pues tienes razón. Tú no has sido resucitado. ¿Y cómo Dios resucita a los muertos? Le digo, ¿cómo Dios los resucita? Es con su palabra. Con su palabra. Dios no resucita a nadie con otra cosa. ¿Cómo fue que el Señor resucitó a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Con la palabra. Y es con esta palabra que el Señor resucita muerto. No creen en la palabra, pues te va a quedar muerto. Y no va a haber Dios. Pero hasta cuando tú despiertes de aquel lado, que sí te vas a dar cuenta que sí hay Dios. Y ya es tarde, ya es tarde. La otra declaración que hace el salmista para que sigamos enriqueciéndonos con el salmo es que Dios es nuestro protector. Dios es el único que puede protegernos. No estoy diciendo que usted deje la puerta abierta de su casa, como a veces yo he hecho. No. Eso es imprudencia. Usted puede poner su candado y su cosa. Ahora, acuéstese confiado en Dios. Sí, yo le pongo la cerradura a la puerta porque eso es lo que se debía hacer. Pero no porque yo vaya a confiar eso. Hay muchos que andan armados hasta los dientes, para andar en seguridad. Y lo que le sirve esa arma es para que se la quiten y le den un tiro con ella misma. Si Dios no me libra, yo no creo que aparezca alguien que me pueda librar. Dios es nuestro protector, y lo dice en el 3, no dará tu pie al resbaladero. Y fíjense lo maravilloso de saber que Dios no nos dejará caer. Dios no nos dejará caer. Nosotros no estamos confiando en habilidades que nosotros tenemos. Nosotros no estamos confiando en obediencia que nosotros podamos hacerle a Dios. No, estamos confiando en que Él es quien nos da la seguridad. Él es quien nos puede proteger. Entonces, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de José. José, cuando estuvo en la casa de Potifar, estuvo en el resbaladero. Estuvo en el resbaladero porque la mujer lo tentó y quería tener relación con él. Pero Dios guardó a José sin caída. José no cedió a la tentación de la mujer. Y Dios lo guardó sin caída. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero ¿y los que han caído? Tenemos el otro ejemplo. El otro ejemplo es Pedro. Cuando Satanás lo pidió para zarandearlo, Jesús entonces le dijo a Pedro, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. El Señor no le dijo, yo voy a impedírselo, yo voy a prohibírselo. ¿Verdad que el Señor no le dijo eso? El Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
Es decir, que Pedro se fue de cabeza. Pedro se rompió la cabeza. Pedro rebaló. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Aún así el Señor preservó la fe de Pedro. Por eso no es si usted rebaló o no rebaló. No, es que su fe permanezca intacta. Como decía la pastora Elsa, tiempos de llorar, pero tiempo de darle gracias a Dios. Tiempo de reconocer que verdaderamente el Evangelio es la gracia de Dios para levantarnos de la caída. No dejó a Pedro postrado, no lo dejó postrado. Pedro se levantó. Dios fue quien guardó la fe de Pedro. Porque hay muchas personas que caen, entonces el sentido de culpa no lo deja levantarse. Y hay hermanos que no levantan al caído. Dios lo levantó y hay hermanos que no conocen la gracia. No saben que la gracia Dios lo levanta. Y a nosotros no nos luce no levantar al caído, mis hermanos. Jamás. No nos luce porque nosotros éramos caídos. Y lo que Dios ha hecho es que nos ha levantado. Entonces si el hermano Carlos cayó, entonces Dios lo levanta y yo digo, no, con Carlos ya yo no quiero nada. No aparece eso en la Biblia. Si el Señor lo levantó, yo no tengo ni siquiera que levantarlo. Yo lo que tengo es que aceptarlo. Dios lo levanta y ahí tenemos el ejemplo de Pedro. Pero si eso es poco, lo que hemos dicho, el salmista sigue declarando lo importante que tiene que ser Dios para nosotros. Dios es nuestro guardián. Dios es nuestro guardador. Y la palabra declara, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y aquí tenemos la experiencia que tuvo el profeta Elías en el monte Moriah, en el monte Carmelo. Cuando él desafió a los profetas de Baal, que eran 900 y pico, y él solo se enfrentó a todos ellos, y lo desafió y le dijo, aquí vamos a ver quién es Jehová, aquí vamos a ver quién es Dios, y lo desafió a que hicieran un holocausto, y esto lo vamos a ver en Primera de Reyes, versículo 18, los versículos 27 al 29. Primera de Reyes 18, 27 al 29, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Miren hasta dónde llega la necedad del hombre. Por no aceptar al Creador, por no aceptar al Señor. Por eso, mis hermanos, es que estamos viendo todo lo que estamos viendo, la ideología de género, cuántas cosas, y hay cuántos hermanos alarmados con todo eso. Hermano, siga usted confiando en su Dios. Mire, estos se sajaban, se herían, chorreaban la sangre. Porque ellos quieren que sea, le digo que ellos quieren que sea a su manera. Sencillamente es eso. Los idólatras no es el ídolo. Soy yo mismo que tengo una posición y no la quiero ceder. Prefiero hasta morir. Pero esa es mi soberbia. Esa es mi falta de humildad. No quiero ceder, no quiero aceptar que estoy equivocado. No quiero aceptar que estoy errado. ¿Qué pasó? Estaba Baal roncando como un cerdo.
si existiera Baal, pero es que Baal era producto ¿de qué? De la mente de ellos, porque entonces eso es lo que Dios hace. Pues tú no quieres creer, pues está bien, invéntate lo que tú quieras. Y se inventaron un Baal, y clama y grita y nada, y seguían haciéndolo. Ahora veamos ahora a Elías, Primera de Reyes 18, del 36 al 39. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué pasó, mis hermanos? Baal dormía, o todavía peor, Baal era producto de su imaginación. Pero Jehová, ¿qué hizo Jehová? Que escuchó el clamor de ¿quién? De su hijo. Era uno solo que estaba allí. Y Dios escuchó el clamor de él. ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Que Dios no escucha su clamor? Dios no escucha tu clamor. Por eso hay muchos hermanos que no oran, porque piensan que Dios no escucha su clamor, porque están esperando tener ellos algún mérito o algo. Mire, mi hermano, no espere absolutamente nada de eso. El Señor escucha nuestro clamor por la sangre que chorrió en la cruz. Mi hermano, no es por ningún mérito suyo, es por la sangre del Cordero. Nosotros tenemos todo ese derecho de acercarnos a Dios. Me gusta como lo expresa el autor de los Hebreos. Dice, acérquense con confianza. Y usted está esperando mejorar alguna cosa de usted. ¿Qué usted va a mejorar? La sangre. Usted podría tener una moral, mire, excelente. Usted podría ser un ciudadano excelente, un padre excelente, una persona ejemplar, y si usted pretende acercarse a Dios por eso, mire, lo que va a provocar es la ira de Dios. Lo que nos permite a nosotros acercarnos a Dios es la sangre del Cordero. Y lo otro es que es 24/7, cuando todos los días, a cada hora, no importa. Dios no duerme, Dios no cierra sus ojos. Ese es nuestro Dios. Fíjense lo que dice Isaías. ¿Hasta dónde Dios nos guardará? ¿Hasta dónde Dios nos va a guardar? Isaías 46:4. Me gusta esta declaración porque yo me vi retratado ahí. Y por eso no me quito las canas. Oigan lo que dice Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y me gusta que le agrega, no que me guardará, no, sino que me soportará. Y muchos de nosotros no queremos soportar al hermano. Mi hermano, si a mí me soportan, ¿qué debo yo hacer? Si a mí me soportan, yo lo que debo hacer es soportar a los otros. Porque no puede ser que Dios me soporta, entonces yo no puedo soportar al hermano Zapata. Yo no puedo soportar al hermano Tomás. Yo no puedo soportar a Franklin. Yo no puedo soportar. Y entonces tengo un desafío que dice, y de la manera que Cristo os perdonó, debemos hacerlo nosotros también. ¿Y de qué manera fue que Él lo hizo?
Así que mi hermano, mire, lo importante es estar más, porque el cristiano tiene esa habilidad de esa dualidad. Es decir, la vida que hemos recibido de Cristo y la vida que hemos recibido de Adán. Entonces usted mismo se evalúa. Usted mismo se puede evaluar. Ve acá, porcentualmente, ¿cuánto dominio tiene Adán en mi vida? ¿O cuánto dominio tiene Cristo? Usted mismo se puede evaluar. Si usted no soporta, entonces eso no será Cristo. Porque el Señor soportó hasta la sangre. Y nos da a nosotros esa habilidad. Porque se la dio antes que a nosotros, a los apóstoles, a los discípulos. Y vemos el cuadro, mis hermanos. Ese cristianismo que enseñan de no sufrimiento, eso no existe en la Biblia. Es sufrir por el hermano. Es sufrir por mi esposa. Es sufrir por los errores de mi esposa. Es sufrir por el pecado de mi esposa. Es sufrir por el pecado de mis hermanos. Es sufrir, mis hermanos. Pero si es sacarle los pies al que falló, ¿dónde está ese evangelio en la Biblia? No existe. Es padecer con el que sufre. Es sufrimiento. La cruz es eso. Jesús vino a padecer en la cruz por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, no podemos ser víctimas del diablo dejándonos engañar. Pero casi terminando, aunque la esposa mía diga que no diga casi terminando, pero sí, estoy casi terminando. No solamente es que Dios nos va a guardar, sino que oigan lo más maravilloso que hay. Él es tu sombra. ¿Cómo es que dice el 6? Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Si usted se mueve 1 centímetro, ¿qué hace la sombra? Si usted se mueve 1 céntimo, ¿qué hace la sombra? Si usted se va a los Estados Unidos, la sombra se queda aquí en Santo Domingo. Si usted se va a China, Rusia, Japón, donde usted quiera irse, ¿qué hace de la sombra? Su sombra se traslada. Y el salmista aquí nos está diciendo a nosotros, así mismo está apegado Dios a nosotros. Él es tu sombra a tu mano derecha. Jamás te ha dejado, jamás te ha desamparado, por más solo que tú te encuentres. No, Él es tu sombra a tu mano derecha. Fíjense que el salmista estaba inspirado, no en cosas inventadas. El salmista estaba inspirado aquí en la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. ¿Qué es la declaración que da la palabra? Fíjense, el salmista no está inventándose cosas ni diciéndose cosas inventadas, sino que él está hablando de la experiencia que ha tenido el pueblo de Israel con Dios. Ese Dios que es nuestro Dios, que no envejece. Y eso lo podemos ver en Éxodo 13, los versículos 21 y 22, cuando dice la escritura, cuando Israel estaba peregrinando en el desierto. Éxodo 13, 21 y 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó, nunca. Y este sí verdaderamente fue un pueblo rebelde, un pueblo que no obedeció, pero Dios no cambia. Dios prometió, Dios lo hace tal cual. No depende de mi comportamiento, no depende de la apreciación que yo tenga, no depende del valor que yo le dé, sino que Dios lo dijo, Dios lo declaró y Dios lo hace así. Que en aquel día el Señor me cobre, porque me diga, mira Lima, tú tuviste en poco todas esas cosas. Ya eso es diferente. Pero Dios permanece fiel. No se apartó. Ahora, tenemos que es una seguridad que parcial. Es parcial la seguridad. Mi hermano, es total.
y también es verdadera. Porque podríamos estar como los profetas de Baal confiando en lo que nosotros imaginamos, en lo que nos da nuestra imaginación, pero es imaginación nada más. Ahora, ¿qué me asegura lo verdadero? Lo único que me puede asegurar a mí lo verdadero es la palabra de Dios. Después todo lo otro es invento. ¿Y quién es que inventa con la mente del hombre? El enemigo, que le hace creer cosas. Pero Dios no nos hace eso. ¿Qué dice el 7 y el 8? Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjense, ahora mismo, y esto lo tomé de una lectura que tuve, este pensamiento, esta ilustración, es decir, no es mía, pero la tomé porque me pareció adecuado para el momento. Lo que más está vendiéndose ahora son los seguros. Las compañías de seguros se hacen millonarias, porque para pagar es muy difícil. Ahora le cobran la factura cuando se cumple. Se la mandan hasta 3 meses antes. Y aquí lo saben los hermanos que tienen su seguro de su casa, de su carro, de su vida. Pero encontramos otros que son más excéntricos. Hay artistas que aseguran su voz. Hay deportistas que aseguran sus piernas, que aseguran su cuerpo. Hay famosas que aseguran parte de su cuerpo. Yo lo podría decir, pero no la voy a decir. Ustedes lo leen también, igual que yo, y ven que aseguran cuántas cosas, aseguran las piernas, aseguran el rostro y todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Eso parecía como para reírse, pero es que es una realidad. ¿Por qué el hombre hace eso? Porque anda buscando ¿qué? Anda buscando seguridad. Eso es todo. Como decía ahorita, anda buscando asegurarse, estar seguro. Y el enemigo lo engaña. Porque en eso, está conforme porque allí tiene la póliza guardada. Ajá, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con lo que aseguró? Oye, eso se volverá polvo. Y eso se disipará. Ahora, yo siempre me he considerado como un empleado de una agencia de seguro. Por eso me gustó el ejemplo. Yo desde que conocí al Señor me inscribí en la agencia de seguro más extraordinaria que puede haber. No hay agencia de seguro mejor que esa. ¿Y cuál es esa agencia? En el Salmo que estamos tratando, versículo 8, dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios sí verdaderamente puede guardar, pero no solamente guardar nuestra vida, podríamos aplicarlo en el día a día, mi entrada y mi salida de mi casa. Muchas personas no advierten el peligro, pero muchas personas que han salido no han vuelto. Y como yo tengo 64 años entrando y saliendo, no advierto que un día pueda ser que yo me despida de mi esposa y quedó Lima preso en la calle. Está bien, pero estoy guardado ¿en quién? ¿Es un seguro de vida que tengo? Bueno, la mujer mía lo cobrará, pero si yo no tengo el seguro con el único que me puede asegurar, porque lo que pasa con el seguro de Dios dice, no solamente va a guardar nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Cuando dice entrada y salida, yo entré el día 6 de noviembre del año 1954, yo entré aquí. Y el Señor me ha guardado hasta el 2019 y hasta donde llegue. Solamente Dios puede hacer eso. Por ejemplo, en mi caso, yo no pensaba que ni siquiera me iba a criar. Yo no pensaba eso. No pensaba llegar a 40, a 50, menos a 60 y menos a 100. Y puede ser que si el Señor sigue, yo sigo. Yo no me voy a parar. Hasta donde Él me lleve, hasta allá voy a llegar. Tu entrada y tu salida puede ser de cuando entraste ese día. Dios es el único que tiene la capacidad de guardarnos. Así que mi hermano, no confíe en otro seguro. Ese es nuestro seguro.
En conclusión, y ya ciertamente terminando, en el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, pero vamos a leer el versículo 24, dice, Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Usted está escuchando eso? La experiencia de vida que usted ha tenido, no importa cuál haya sido, la palabra de Dios nos asegura que Él lo que quiere hacer es que en aquel día Él nos vea y dice con gran alegría. Y usted tal vez hoy está pensando ahí por la experiencia de vida que ha tenido y de qué alegría me está hablando. Si yo he tenido que vivir estas experiencias tan amargas, el Señor dice que lo ve con alegría. Y esa amargura o esas cosas que han provocado amargura en su vida, esas cosas el Señor las va a usar para llevarlo a su propósito. Porque mientras más nos resistimos al propósito de Dios, entonces más estamos en situaciones difíciles. Más estamos en amargura. Como decía Emilio al empezar, que generalmente el adorador siente motivación para cantar, siente motivación para adorar, siente motivación para vivir. Ahora el amargado difícilmente siente nada de eso y vive siempre amargado. No tiene razón para cantar, no tiene razón para alabar, no tiene razón para adorar. Entonces, es lo que le dije, evaluémonos y sepamos quién está gobernando mi vida, si Adán o Cristo. Si es Cristo, podríamos estar siendo pasados por un molino y vamos a aprender a darle gracias a Dios. Fíjense, claro, la palabra de Dios nos afirma, dice, muchas son las aflicciones del justo. Eso es lo que declara la palabra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Sí, aflicciones, pero yo estoy pensando en que Dios me va a librar de todas esas aflicciones. Entonces voy a alzar la vista, por eso es que necesitamos alzar la vista, porque así podemos ver, ok, estoy en aflicción, pero Dios me va a librar de todas ellas. ¿Cuál es tu experiencia hoy? Hoy día, ahora mismo, aquí. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás viviendo una experiencia difícil? ¿Estás viviendo una situación insoportable? Pues lo que el salmista recomienda es, tu socorro viene de Jehová. Puede ser que tú hayas estado buscando ese socorro ¿en qué? En otras cosas, otros medios, en la riqueza, en la felicidad, en las provisiones, en cuantas cosas, y no lo ha encontrado. Ahora, si tú sabes que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, entonces tú vas a encontrar esa satisfacción. Y también la verdadera seguridad. No te dejes engañar de seguro, de ninguna índole, que te digan, sí, te damos seguridad. Nadie puede darte seguridad, excepto Jehová. Y esto, mis hermanos, es gratuito. Por medio de la sangre de Cristo, todos podemos acercarnos al trono de Dios por la sangre del Cordero. Así, puestos en pie, mis amados, ya terminamos. Si alguien aquí quiere pasar aquí a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, que esta es la manifestación de que yo recibo de Dios lo que Él me está ofreciendo. Yo le digo a Dios en público, yo te recibo, yo acepto que te necesito. Mi hermano, la vida sin Dios no es una opción. La vida sin Dios
no es una opción, mis hermanos. No lo es. Entonces, nosotros le llamamos a aceptar a Cristo. Usted puede pasar si usted no lo ha hecho. Y lo que hemos tomado esa decisión, que lo hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador. Porque fíjese, hay muchas personas que aceptan la salvación de Cristo, pero no aceptan el señorío de Cristo. Y eso no se puede, eso está desligado. Si yo acepto a Cristo, acepto su señorío en mi vida. Así es que los que lo hemos aceptado, sigamos clamando a Dios, porque tropiezos van a haber, situaciones difíciles van a haber, pero acuérdese que de todas ellas nos librará Jehová. Voy a orar, los hermanos van a cantar luego y yo voy a orar despidiendo, y también por si alguien quiere abrir su corazón ahí donde está, puede invitar al Señor a que entre a su corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ellas son vida, Señor, para nosotros. Gracias porque en ellas somos fortalecidos, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes esa disposición de soportarnos aún hasta en la vejez, Señor. Aún hasta las canas, Señor. Gracias por esa declaración, oh Dios. Tú nos animas, Señor, y nos da fuerza. Padre, mira ahora los corazones aquí, Señor. Si hay un corazón que quiere abrirse, Señor, para recibirte como Señor y Salvador, te lo presentamos ahora, Padre. Ahora, Señor, tú lo conoces. No tenemos nosotros que conocerlo. Tú lo conoces, Señor. Si esa persona quiere recibirte en su vida como Señor y Salvador, nosotros te rogamos, oh Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo venga y esa vida tenga la experiencia de que tú le recibes, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida, oh Dios. Ponle el sello del Espíritu Santo como propiedad tuya, Señor. Y mira a los hermanos si están desanimados, Señor. Fortalécelo, oh Dios, con tu palabra. Oh Padre, que tu Espíritu Santo le dé la fuerza que necesitan, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor, con tu bendición, oh Dios. Y que nosotros en esta semana, Señor, podamos engrandecer tu nombre, Señor. Proclamar tu grandeza, Señor. Hablar de tus proezas, oh Dios. Hablar de ti, Señor, a aquellos que no te conocen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.